revelado cómo un padre soltero obtuvo el increíble poder de transformar la vida de una millonaria. El taller de Álvaro estaba impregnado de un aroma a aceite y metal, un refugio donde cada ruido de herramientas representaba un desafío diario. Con 38 años de vida, había soportado más de lo que muchos podrían imaginar. La pérdida de su amada esposa había dejado un vacío que nunca podría llenar del todo. Al mirar a su hija Sofía, de 14 años, su corazón se desgarraba. Ella era el reflejo de su madre, y cada risa, cada lágrima, le recordaba lo que había perdido. Pero la vida seguía, y él se obligaba a ser fuerte. Sin embargo, la angustia del día a día lo apremiaba. Las cuentas por pagar se acumulaban y el aliento del fracaso se sentía cada vez más cercano. Luchaba entre la esperanza y el miedo. Podría llevar a Sofía a la universidad de sus sueños. Sabía que su trabajo en el taller apenas le daba para salir a flote, y la idea de que su hija no tuviera oportunidades lo mantenía despierto por las noches. La angustia lo atravesaba como un rayo mientras miraba el último recibo a pagar. Y todo se volvió más complicado cuando Sofía fue seleccionada para una prestigiosa beca. La codicia del lujo y la prepotencia de aquellos que tenían más dinero que corazón se rebelaban ante él, sediciosas a la vez que la desesperación lo envolvía. En el otro lado de la ciudad, Valentina, una empresaria que se había construido una vida de éxito, se encontraba atrapada en su propia tormenta. Mientras las luces brillantes de las reuniones exclusivas la rodeaban, sentía que cada logro carecía de sustancia. Su hija, Paula, siempre ocupada, apenas cruzaba palabras con ella. Buscaba compañía en los aplausos, pero cada vez que sonaban, el eco solo resonaba en su soledad. La vida de Valentina era un espejismo que comenzaba a desvanecerse, una serie de logros que no llenaban el vacío de su existencia. Ambos mundos colisionaron en una reunión donde el futuro de Sofía estaba en juego. Álvaro, en la sala llena de rostros condescendientes, respiraba con dificultad. Miradas críticas lo atravesaban como flechas, recordándole su escasa fortuna. Pero la voz del amor paternal en su interior le decía que estaba allí por su hija, y eso le daba fuerza. Con una sinceridad que brotaba de su angustia, empezó a contar su historia, cada palabra impregnada de sacrificio, de noches en vela, de promesas a su hija. Las palabras parecían chocar contra el silencio, resonando con la verdad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los ojos de Valentina se encontraban con los de Álvaro, y en ese momento sentía como si una chispa de empatía comenzara a romper las paredes que había construido a su alrededor. ¿Cómo podía ser que él, un padre soltero, la hiciera cuestionar su propia vida? Aunque su corazón anhelaba una conexión, también era presa del miedo. Tenía que mantener su imagen y las expectativas de quienes la rodeaban. El secreto oscuro que escondía su familia la presionaba a seguir siendo la Valentina exitosa, escondiendo el profundo vacío que arrastraba. Mientras Álvaro se debatía entre seguir luchando por su hija o enfrentar la realidad y reconocer la futurología de su situación, la ansiedad crecía como una sombra. La esperanza de que Sofía tuviera un futuro brillante en esa prestigiosa universidad se enfrentaba a la dura realidad. Su historia no era suficiente para distinguirse en un mundo que valoraba la riqueza por encima del esfuerzo.
Valentina podría redimirse antes de que los secretos la consumieran. Un silencio tenso llenaba la sala. Una pregunta sin respuesta flotaba en el aire. ¿Quién prevalecería, el amor de un padre o la presión del mundo? La tensión en el aire era palpable, y Álvaro sintió como cada latido de su corazón resonaba como un tambor en su pecho. Tras contar su historia, notó que algunas de las miradas condescendientes se estaban transformando en algo diferente. Curiosidad, interés y posiblemente empatía. Frente a él, Valentina se mostraba incómoda, como si sus propios logros fueran ahora sombras opacas ante el brillo de la lucha de aquel hombre. Se preguntó si había llegado el momento de desafiar esas expectativas que lo asfixiaban. El eco de sus propias palabras le resonaba en la mente. Estaba dispuesto a arriesgarse por su hija, incluso si eso significaba enfrentarse a la élite que siempre había despreciado. La angustia que había sentido por la incertidumbre de su futuro lo había mantenido atrapado, pero ahora, en ese instante, entendía que era su determinación lo que podría abrir las puertas necesarias para que Sofía brillara en su propio camino. Decidido a no dejarse vencer, Álvaro salió de la reunión con una nueva resolución. Pasó los siguientes días investigando oportunidades para Sofía, con la intención de conectarla con mentores y experiencias que pudieran darle una ventaja en su futura educación. Sin embargo, lo que comenzó como una búsqueda sencilla pronto se convirtió en una serie de desafíos. La información que había reunido no era suficiente. Necesitaba algo más profundo, algo que lo acercara a la red de personas influyentes que podrían realmente ayudar a su hija. Adentrándose en el mundo digital, decidió crear un blog sobre su vida y la de Sofía. Compartir su historia no solo sería una forma de encontrar apoyo, sino también demostrar que el esfuerzo y la dedicación pueden superar las barreras de la economía. Escribía con sinceridad, retratando su realidad y sus ilusiones, y poco a poco la comunidad bloguera comenzó a notar su voz auténtica. Su relato resonaba entre otros padres y profesionales que se sintieron identificados con su lucha. Mientras tanto, Valentina se encontraba atrapada en una vorágine de inquietudes. La conexión que había sentido con Álvaro la había llevado a reflexionar sobre sus propias decisiones. Su vida estaba llena de éxito, pero cada día se sentía más aislada de su hija, y cada aplauso que recibía golpeaba su soledad con mayor fuerza. La incertidumbre sobre sus prioridades la mantenía en una batalla interna. ¿Valía la pena seguir persiguiendo un ideal que la alejaba de Paula? Un día, en medio de una reunión en una de las empresas más exclusivas, Valentina sintió una necesidad imperiosa de actuar. Había escuchado de la beca de Sofía y decidió dar un paso hacia lo incierto. Consciente de que su influencia podría ser la clave para ofrecer a Álvaro y a su hija una oportunidad, se acercó a él, encontrando su blog en los motores de búsqueda. Al leerlo, quedó enganchada por su honestidad. Escribe un capítulo más sobre Sofía, lo que ha significado para ti y lo que sueñas para ella. Le dejó un comentario impulsada por un impulso sincero. Álvaro, al recibir el comentario, sintió como si una ventana se abriera ante él. Valentina, en su propio viaje de redescubrimiento, parecía dispuesta a ofrecer una mano. Pero antes de que la historia pudiera desarrollar esa conexión, dimensiones aún no reveladas comenzaban a entrelazarse en sus vidas. El siguiente paso para ambos sería un enfrentamiento impulsado por su nueva determinación y desafíos personales. ¿Qué secretos seguirían surgiendo en la vida de Valentina y cómo afectaría eso al futuro de Sofía? Con la historia apenas comenzando a desarrollarse, el eco de un cambio inminente llenaba el aire, desafiando a ambos a explorar lo que realmente deseaban, un camino claro, un deseo genuino y la valentía de confrontar una realidad incómoda.
Álvaro dedicaba horas a escribir, dejando fluir una sinceridad que nunca antes había compartido con el mundo. Cada palabra era una piedra en el camino hacia la transformación, no solo de su vida, sino también de la de Sofía. Pero con cada publicación, la inquietud crecía en su interior. ¿Sería suficiente para conectar con las personas adecuadas? Sus entradas comenzaron a atraer la atención de un grupo diverso de lectores. Un comentario, en particular, le llegó al corazón y lo llevó a reflexionar. Tu historia es inspiradora, Álvaro. Si estás buscando mentores, yo podría ayudarte. Mi contacto está en mi perfil, decía un mensaje de un blogger que, sorprendentemente, tenía una conexión sólida con varias instituciones educativas. La posibilidad de establecer un contacto directo lo emocionó, pero también lo llenó de dudas. ¿Estaba listo para abrirse a aquella oportunidad? Se sentó en el borde de la cama. La luz del atardecer iluminaba su habitación y analizó aquella invitación. La lucha diaria había forjado en él un carácter resistente, pero había algo en su naturaleza que le impedía aceptar la ayuda, un eco de su antigua mentalidad. Solo los débiles piden apoyo. Esa creencia, le parecía, debía ser confrontada. Si deseaba que Sofía tuviera un futuro mejor, debía aprender a atravesar sus propios miedos. Decidió escribirle. Se presentó con honestidad y vulnerabilidad, mostrando no solo su necesidad, sino también sus sueños para su hija. Antes de presionar enviar, se detuvo un instante. Con cada tecleo se sentía más fresco y al mismo tiempo más expuesto, como si abriera las puertas de un salón que había mantenido cerrado durante años. Mientras tanto, Valentina pasaba las noches en vela, cuestionando los caminos que había seguido, los compromisos que había hecho. En los silencios de su vida, auditó a sus sueños, comparándolos con los de Álvaro. La idea de ayudarle, de ofrecerle una mano, aún la llenaba de temor. Pero la inquietud por su relación con Paula era más fuerte. Quería darle a su hija una oportunidad diferente, una conexión con una vida menos superficial, y en su mente, el primer paso era reconocer la vulnerabilidad. Al otro lado de la ciudad, Álvaro recibió una respuesta. El blogger no solo se ofrecía a compartir contactos valiosos, sino que también le propuso una reunión cara a cara. La emoción y la ansiedad chocaron en su pecho, una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué pasaría si el contacto era solo un fraude o un prometer más de lo que podía cumplir? Sin embargo, una voz interior le susurró que la clave de su éxito radicaba en ser el arquitecto de su propio destino. Con una cita programada, comenzó a planear lo que diría, cómo podría presentar su historia, refinaría su visión. A medida que se acercaba el encuentro, el foco de su determinación se ajustó. No solo quería acceder a recursos, sino también construir una red que le permitiera sostener a Sofía en un futuro lleno de oportunidades. Esto suponía un cambio radical en su enfoque. Ahora sabía que no era suficiente con buscar ayuda pasivamente, debía abordarlo con la confianza de que su historia tenía valor. Mientras todo esto sucedía, Valentina reflexionaba sobre su propio camino. Tendría el valor necesario para conectarse con Álvaro y ofrecerle una opción que, hasta ahora, había considerado solo para ella. La idea de una alianza con alguien como él la desafiaba a confrontar sus propias inseguridades, pero era también un llamado a una transformación personal que necesitaba, aprender a colaborar y humanizar sus éxitos. Álvaro y Valentina estaban listos para entrar en un territorio desconocido, donde sus prioridades y sus inseguridades se entrelazaban. Su conexión, ahora más posible que nunca, señalaba que un nuevo capítulo estaba por comenzar. Serían capaces de superar sus miedos y prejuicios, logrando un cambio significativo en sus vidas mientras comenzaban una relación que desafiaba sus propias creencias.
El escenario estaba montado y la historia de Álvaro estaba a punto de alcanzar un nuevo clímax. Las decisiones que tomarían pronto abrirían puertas que hasta entonces habían sido solo un sueño distante. La mañana del encuentro llegó con un cielo gris, augurando un día de tensiones y decisiones. Álvaro se encontraba frente al espejo, revisando su atuendo una y otra vez, buscando validación a través de la imagen que reflejaba. La corbata que había decidido usar, un regalo de su padre, le parecía un símbolo de las expectativas que llevaba a cuestas. Un recordatorio de su deseo de ser respetable, no solo para sí mismo, sino también para Sofía. Mientras tanto, su mente no podía dejar de dar vueltas sobre cómo presentaría su historia. Las historias que había tejido en su blog parecían insuficientes ahora, como si no capturaran la esencia de su viaje. ¿Cómo podría transmitir su desesperación y sus deseos en un encuentro de apenas una hora? Las palabras se ahogaban en un mar de dudas. Decidió llevar un cuaderno donde plasmó sus ideas y emociones como un ancla que le pudiera dar fuerzas en medio de su inseguridad. Finalmente llegó a la cafetería donde se había acordado la reunión. Se sentó en una mesa aislada, haciendo que las miradas ajenas se sintieran asfixiantes. El ruido del lugar se convirtió en una banda sonora de ansiedad. Cada vez que la puerta se abría, su corazón se aceleraba, preguntándose si el hombre que entrara cambiaría su vida y la de su hija. Cuando el blogger apareció, Álvaro lo reconoció de inmediato. Estaba rodeado de una aura de confianza que le parecía casi intimidante. El saludo fue cálido, pero detrás de esa fachada de simpatía, Álvaro percibía el posible juicio que podría surgir de su historia. ¿Soy lo suficientemente bueno para estar aquí? Resonaba como un mantra en su interior. Durante los primeros minutos de conversación, el blogger le preguntó acerca de sus motivaciones. Sin dudar, Álvaro comenzó a relatar su historia, su vida, sus errores y, sobre todo, su amor por Sofía. A medida que la conversación avanzaba, algo en su interior empezó a cambiar. Las palabras que habían quedado atrapadas en su pecho comenzaron a fluir con naturalidad. No se trataba solo de derrotas, sino también de aspiraciones y sueños. La vulnerabilidad que había aprendido a valorar era ahora su mayor fortaleza. El blogger escuchaba atentamente, asintiendo con la cabeza. Álvaro, embargado por una adrenalina renovada, se sintió visto y escuchado de una manera que nunca había experimentado. Vislumbró la posibilidad de conexiones útiles a través de esta nueva relación, pero también sintió el peligro de depender de alguien más para su futuro. Los ecos de su creencia de que pedir ayuda es signo de debilidad volvían a retumbar en su mente, pero ahora se vestían de dudas más suaves. Mientras tanto, el blogger comenzó a compartir su perspectiva en el mundo de las instituciones educativas. Habló sobre las oportunidades que Álvaro podría explorar, refiriéndose a programas y becas. Cada palabra sonaba como un tamborileo en su mente, pero a la vez despertaba una inquietud. ¿Sería capaz de aprovechar estas oportunidades? Cuando la reunión terminó, Álvaro se despidió con una promesa de comunicación futura. Mientras se alejaba de la cafetería, una mezcla de esperanza y desasosiego invadía su ser. Había comenzado a construir un puente hacia una nueva vida, pero las preguntas sobre su propia valía persistían. Esa noche, Valentina se encontraba trabajando en su propio camino. Lejos de la realidad de Álvaro, sus pensamientos oscilaban entre la admiración por su determinación y la frustración por su propia falta de acción. Sin embargo, una idea comenzó a germinar en su mente. Al ver una oportunidad en su conexión con Álvaro, se cuestionó si podría ser el momento de hacer algo más que observar desde la distancia. Así, ambos, en contextos tan disímiles, se miraban hacia la transformación,
con el impulso de sus decisiones entrelazándose en un paisaje de posibilidades. El desafío que enfrentaban no era simplemente encontrar el apoyo que buscaban, sino también la voluntad de abrirse a lo desconocido y arriesgarse a construir juntos su nuevo destino. ¿Podría Valentina dar el paso para acercarse a Álvaro y ofrecerle su mano? La acción que cada uno tomaría podría iniciar no solo un cambio en sus vidas, sino la creación de una conexión que reformularía sus visiones sobre el éxito personal. La incertidumbre continuaba, pero la oportunidad de despertar lo mejor de ellos estaba al límite de sus decisiones inmediatas. Álvaro llegó a casa después de su encuentro, la mente zumbando con emociones contradictorias. Nunca antes se había sentido tan visible y al mismo tiempo tan frágil. Se sentó en el sofá, dejando que la luz tenue del living lo envolviera, buscando consuelo en la familiaridad de su hogar. Pero la ansiedad no se desvanecía. Las palabras del blogger resonaban en su mente. ¿Por qué deberías limitarte a soñar en pequeño cuando tienes la capacidad de lograr más? Esa pregunta lo desnudaba frente a sí mismo. Había pasado años sumido en la rutina, aceptando lo que la vida le había ofrecido sin cuestionar su valía o capacidad. Ahora las posibilidades se presentaban ante él como un campo abierto, pero la perspectiva de moverse hacia adelante lo aterraba. El eco de su inseguridad crecía al pensar en su hija, Sofía, y en cómo esas oportunidades no beneficiaban solo a él, sino que podían tocar su vida de forma radical. Con el cuaderno aún en la mano, comenzó a pasar las páginas en busca de sus anotaciones. Las notas estaban llenas de ideas para su blog, sus historias enredadas en un formato que ahora le parecía inadecuado. Decidió que debían resonar con su nueva visión. ¿Cómo puedo transformar mi historia en algo que inspire, que transforme?, se preguntó. Se levantó decidido. La primera acción sería reescribir su contenido, pero no solo eso. Quería abarcar su visión de futuro. Comenzó a garabatear ideas, asignando un lugar a cada duda y cada temor que antes lo había mantenido cautivo. Escribió sobre ser un padre soltero, sus miedos y anhelos, sobre el deseo de ser un faro para su hija. Cada palabra que brotaba de su pluma parecía deshacerse de un peso que llevaba encima, y su valía personal comenzaba a florecer. Sin embargo, a medida que avanzaba, una sombra de duda apareció. ¿Es suficiente lo que estás haciendo? Si no funciona, fallarás nuevamente. Esa voz era familiar, era el reflejo de sus fracasos pasados, filtrándose en su presente con la misma intensidad. Pero esta vez, en lugar de paralizarlo, decidió confrontarla. No se trata de si tengo éxito o no, sino de intentarlo, murmuró para sí mismo. Su resolución comenzaba a fortalecerse. Logró superar la barrera que limitaba su evolución. Se inscribió en un par de webinars recomendados durante la conversación con el blogger. Por primera vez, estaba buscando abrirse a nuevas experiencias. Hasta ese momento, había asumido que necesitaría una guía constante, pero en ese proceso se dio cuenta de que también podía aprender por sí mismo, alimentando una autonomía que había estado dormida. Mientras escribía por la noche, reflexionaba sobre lo que podía hacer por sí mismo y por Sofía. Debo enfrentar mis miedos para ser un ejemplo para ella, se decía mientras delineaba sus objetivos. Atrapado entre la necesidad de estabilidad y su ambición de crecimiento, comprendió que no era inevitable optar por uno u otro. Podía abrazar la incertidumbre y al mismo tiempo crear un futuro lleno de oportunidades. En la mañana siguiente, visualizaría su nueva estrategia ante el espejo. Entre sus nuevas notas encontró una idea que lo emocionó. La posibilidad de organizar un pequeño encuentro con otros padres solteros. Quizás allí podría compartir su historia, atraer a aliados que comprendieran sus luchas y aspiraciones.
Con cada decisión que tomaba, sentía que se desprendía de las cadenas que le ataban a la idea de un destino predeterminado. Sin embargo, el miedo a lo desconocido seguía acechando. Esa semilla de duda que insistía en cuestionar si su camino estaba realmente trazado o si había tomado una ruta equivocada. Mientras sus pensamientos se agolpaban a través de un mensaje inesperado, una figura del pasado surgiría para desafiar todo lo que había empezado a construir. ¿Sería esta interpelación una oportunidad de demostrar su crecimiento o un tropiezo que lo llevaría de regreso a la oscuridad? La tensión de lo que estaba por venir se tejía en el hilo de su nueva historia. Álvaro se despertó antes que el alba, una mezcla de entusiasmo y nerviosismo invadiendo su ser. Había pasado la noche en vela, rumiando ideas y escribiendo fragmentos de su historia en un esfuerzo por darles vida. Como un escultor, sentía que moldeaba su propio futuro a partir de una roca en bruto, dándole forma con cada palabra. Sin embargo, el mensaje que había recibido la noche anterior seguía resonando en su mente, desestabilizando la seguridad que había comenzado a construir. Era de Laura, una antigua compañera de la universidad con quien había perdido contacto. No solo había sido alguien importante en su vida, sino también un recordatorio de la clase de vida que había dejado de soñar. La invitación a una conferencia sobre emprendimiento e inversiones en la ciudad se sentía como una llamada en medio de una tormenta. Álvaro, creo que deberías asistir. Será una gran oportunidad para ti y para tu hija, había escrito. Esa simple línea estaba cargada de historia compartida, de sueños olvidados y de promesas incumplidas. Mientras se preparaba para el día, la voz de su inseguridad trataba de infiltrarse de nuevo. ¿Qué puedes ofrecer en un evento así? ¿A quién le va a importar lo que tengas que decir? Se miró en el espejo, consciente de la batalla interna que estaba librando. Si no lo intentas, serás el mismo de siempre, se recordó, enfocado en no dejar que la duda nublara su resolución. Aprovechando la oportunidad, decidió acudir a la conferencia. A medida que el día avanzaba, sus pensamientos iban desde la emoción hasta el pánico. La sala estaba llena de personas que parecían tener un propósito claro y, sin embargo, se sentía como un impostor al pensar que podría pertenecer a ellos. Mientras escuchaba a los oradores compartir sus historias de éxito, algo dentro de él empezó a cobrar vida. Reconocía que, aunque no tenían las mismas trayectorias, la esencia de cada relato era la lucha, el fracaso y la determinación. Eso era un terreno común que podía habitar. Durante un receso, un pensamiento fugaz se asomó. Quizás esto no se trata solo de lo que ellos tienen para ofrecer, sino de lo que yo puedo aprender. Inspirado, Álvarez se acercó a un grupo de asistentes dispuestos a compartir y comenzó a hablar sobre sus propias experiencias, su vida como padre soltero y su deseo de crear algo más profundo a través de su escritura. Cada palabra parecía despojarlo de un peso, y a medida que sus historias resonaban, los rostros comenzaban a iluminarse. Se dio cuenta de que no solo compartía su historia, sino que empezaba a construir conexiones genuinas. Laura apareció en la conversación y se unió a ellos. Álvaro sintió cómo la antigua conexión se renovaba, sobre todo porque ella no solo representaba su pasado, sino su superficie de lo que podría ser. La charla giró hacia las oportunidades que la vida les ofrecía. «Tú tienes un don para contar historias, Álvaro», le dijo Laura, haciéndolo sonrojar. «Podrías inspirar a otros con tu historia, no solo por ser padre soltero, sino por ser un sobreviviente». Era el primer momento en el que sus inseguridades se desvanecieron para dar paso a una nueva identidad. Regresando a casa, la noche fue diferente.
En lugar del peso de la ansiedad, experimentó una vibrante mezcla de adrenalina y esperanza. Nunca se había sentido tan presente en su transformación. Esa conexión que había creado había encendido algo dentro de él y su mente estaba repleta de posibilidades. Sin embargo, no podía dejar de pensar en el peligro que significaba abrirse de esa manera. La percepción de vulnerabilidad podía ser un arma de doble filo. ¿Qué pasaría si la gente realmente comenzaba a escuchar? ¿Y si se revelaba que sus miedos eran más poderosos de lo que había imaginado? Mientras reflexionaba, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de un viejo amigo, invitándolo a unirse a un proyecto que prometía revolucionar el concepto de comunidades de apoyo entre padres solteros. Se sintió dividido entre la emoción de una nueva oportunidad y el temor de que su recién descubierta confianza pudiera desmoronarse. ¿Era este el momento adecuado para dar ese salto? ¿O sería otro tropiezo en su viaje de autodescubrimiento? Mientras el dilema se dibujaba en su mente, comprendió que la verdadera transformación requería asumir riesgos. La noche caía y, con ella, la incertidumbre de lo que estaba por venir. Sería capaz de cruzar la línea y tomar una decisión que podría cambiar no solo su vida, sino también la de Sofía. La pregunta quedó suspendida en el aire, como un eco que resonaba en su interior, marcando el compás de su próximo movimiento. La mañana siguiente, Álvaro se encontró atrapado en sus pensamientos, contemplando el mensaje del viejo amigo que le ofrecía una nueva oportunidad. La idea de unirse a un proyecto que prometía no solo desafiar su perspectiva, sino también crear un impacto tangible en la vida de otros, comenzó a gestar una chispa en su interior. Sin embargo, la sombra de sus miedos seguía acechando, recordándole constantemente el abismo de la incertidumbre que lo acompañaba. Mientras preparaba el desayuno para Sofía, comenzó a tejer las posibles implicaciones de participar en este proyecto. ¿Qué pasaría si el riesgo valiera la pena? La idea de transformar su propio destino mientras ayudaba a otros padres solteros resonaba en él de una manera que nunca había experimentado. En esos momentos de reflexión, parecía que la vida misma le estaba susurrando que podía ser más que solo un sobreviviente. ¿Por qué no utilizar su historia para inspirar a otros, como Laura había dicho en la conferencia? Decidido a dar el siguiente paso, escribió una respuesta afirmativa al mensaje. No obstante, en lugar de sentir alivio, una ansiedad profunda se apoderó de él. El temor a fracasar era inminente. Sin embargo, esa sensación también se complementaba con un impulso irrefrenable, dándole fuerza. Se dio cuenta de que su pasión por contar historias no debía limitarse únicamente a su vida personal. Podía ser un canal para dar esperanza y valor a quienes enfrentaban luchas similares. El día transcurrió entre rutina y pensamientos sobre el nuevo proyecto. Con cada tarea doméstica, la idea de participar en algo más grande crecía en él. ¿Qué podría aportar realmente? Se vio a sí mismo como un guía, como un faro de luz para aquellos que navegaban emociones oscuras. Al final de la tarde, decidió sacar aquellos fragmentos que había escrito sobre su vida y sus propias batallas. Sintió que era hora de convertirlos en un producto tangible, un narrador audaz que se atreviera a compartir su verdad. Con cada palabra que plasmaba en la página, las murallas de sus inseguridades comenzaban a desmoronarse. Aquellos textos se estaban convirtiendo en una confesión, en un refugio para sus miedos, ilusiones y también en una fuente de potencia. Reflexionó sobre su papel como padre soltero, la lucha diaria y la dedicación que atravesaba por amor a su hija. La posibilidad de que su historia pudiera ayudar a alguien más a través de su mensaje se tornó más clara. Sin embargo, su mente no tardó en introducir nuevas dudas. ¿Podría realmente conectar con personas ajenas a su experiencia?
¿Acaso su vulnerabilidad sería bien recibida o sería vista como debilidad? Tomó una pausa en su escritura y miró por la ventana, observando el juego de luces en el cielo. Era un momento aleccionador. Las nubes a veces oscurecían el sol, pero no lo apagaban. Lo que debía hacer era arrojar luz sobre su vida, no continuar ocultándose en la penumbra de la duda. Momentáneamente, la decisión de unirse al proyecto tomó oficialmente forma en su mente. Sin embargo, el peso de la responsabilidad comenzó a ser palpable. Su compromiso no solo era con él, sino con Sofía y con aquellos padres que superarían sus retos a través de su ejemplo. Esa claridad fue un impulso, un motor que lo motivó, pero también supuso un dilema moral interno. Estaba preparado para abrir la puerta de su vida y revelar sus heridas, sus luchas, sus fracasos. Mientras se sumergía en sus pensamientos, un nuevo mensaje interrumpió su flujo. Era Laura, preguntando si había considerado unirse a ella en un segmento de la conferencia venidera para compartir su historia. En ese instante, la presión interna se intensificó. Había llegado el momento de enfrentar el dilema de expander su voz. Nadie lo obligaba, pero la idea de arriesgarse por algo que potencialmente ayudaría a otros lo estaba empujando. Dos decisiones cruciales pulsaban en su mente: aceptar la invitación de Laura o continuar con su reserva emocional. La rapidez de los latidos de su corazón marcaba el ritmo de su ansiedad y determinación. Álvaro comprendió que este podría ser el inicio de una transformación, no solo en su vida, sino en la de muchos más. Con un movimiento decidido, levantó el teléfono y comenzó a teclear. Estoy listo para hablar, pero ¿realmente estoy preparado para escuchar lo que pueda surgir? La luz del día se filtraba por la ventana, insistentemente iluminando el rincón donde Álvaro había transformado su propia vulnerabilidad en palabras. Aunque la idea de exponer su vida le generaba una aprensión palpable, también despertaba algo profundamente anclado en su ser, una necesidad radical de autenticidad. Las respiraciones se tornaron más largas y profundas, como si la atmósfera misma exigiera que liberara lo que llevaba dentro. Sin embargo, a medida que se preparaba para escribir a Laura, su mente comenzaba a tumultuar. ¿Qué podría decir que realmente importara?, pensó, mientras las palabras formaban un nudo en su garganta. Tomó una decisión consciente de escribir lo que realmente sentía. No se trata de impresionar, sino de conectar, se recordó a sí mismo, sirviendo de antorcha para iluminar las sombras que tanto había temido. Peldaño a peldaño, comenzaba a comprender que su historia no sería solo un relato personal, sino una expansión de empatía que podría resonar en otros. Como un ritual de preparación, se sentó a teclear. Las letras se convirtieron en un desahogo. He tenido miedo de compartir quién soy, comenzó, dejando fluir los temas más oscuros que había atesorado con recelo. En cada pequeña confesión sentía que las cadenas de su pasado se iban aflojando. La vulnerabilidad, esa debilitante sensación que había temido, se tornaba en fuerza. Una claridad surgió cuando se dio cuenta que su historia era reflejo de la lucha, no solo suya, sino de muchos. Con cada palabra llena de verdad, nuevos pensamientos emergieron, revelándole conceptos autolimitantes que había llevado durante años. ¿Por qué siento que mi voz no vale? ¿Por qué podría el resto del mundo desestimar lo que tengo para compartir? Se detuvo un momento a reflexionar. Aquella inseguridad no era solo suya. Era un eco que resonaba en muchas almas que, como él, también batallaban con el deseo de ser escuchados, pero temían ser juzgados. A medida que se sumergía en la redacción de su mensaje, Álvaro comprendió que su historia tenía el potencial de servir como puente, no solo para quienes lo escuchaban, sino también para él mismo.
Había estado navegando en un mar de dudas, pero la posibilidad de impactar, de provocar reflexión, lo llenaba de una emoción nueva: la determinación. No podía controlar cómo recibirían su mensaje, pero sí podía elegir ser auténtico en su voz. Por fin, envió el texto a Laura, sintiendo que no solo transitaba hacia su lado más vulnerable, sino que también estaba abrazando su fuerza interna. Pero en ese acto de liberación, otro pensamiento inquietante lo asaltó. ¿Y si esto no es suficiente? Esa pregunta merodeaba, oscura y amenazante. Era un recordatorio de que el camino aún no era seguro. El compromiso de compartir su historia era tan desolador como emocionante. Había puesto su corazón en juego. Las horas que siguieron fueron exhaustivas, llenas de interacciones cotidianas con la pequeña Sofía. Pero su mente seguía atrapada en pensamientos sobre la conferencia. Cada ladrillo apilado en la construcción de esa nueva faceta de su vida le parecía un desafío tan abrumador como motivador. Cuando finalmente llegó la tarde y recibió la respuesta de su amiga, su pulso se aceleró. Laura había puesto las cosas en tabla de forma clara. Tu voz importa. Hay potencial en lo que quieres compartir. Esa afirmación se sentía como un empujón hacia la claridad. Sin embargo, la urgencia de prepararse para dar su primer paso, su primera exposición pública, le dio un giro a su estómago. Iba a tener que enfrentarse a sus miedos, no como limitantes, sino como catalizadores para el crecimiento personal. Con su mente agitada y un puñado de preguntas incesantes, avanzó hacia su escritorio, donde se encontraba su cuaderno. Aquello que venía no sería solo una charla para un público cualquier. Sería un momento en el que se urdiría su identidad misma ante extraños y conocidos. Pero antes de que pudiera poner su pluma sobre el papel, su teléfono sonó nuevamente. Era un mensaje inesperado que cambiaría todo, con un contenido sorprendente que comenzaba a desatajar lo que hasta ese momento había sido un camino de autodescubrimiento. Álvaro, necesito que sepas algo importante sobre tu historia. Álvaro se quedó paralizado, los dedos suspendidos en el aire sobre el teclado. La pantalla del teléfono vibraba en su mano, como si ese mensaje le recordara su existencia en un mundo que estaba a punto de cambiar. El mensaje de Laura no solo prometía información, parecía ser una llave que abriría una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo. Con una mezcla de curiosidad y ansiedad, leyó el texto una y otra vez, buscando en cada palabra un significado más profundo. Tu historia tiene más poder del que imaginas. Hay algo que no conoces sobre ti mismo que podría ayudarte, y creo que podría ser relevante para lo que estás a punto de enfrentar. Las palabras resonaban en su mente, evocando preguntas sobre su propia historia que nunca había considerado. Decidió responder y mientras lo hacía, la presión en su pecho se alejaba lentamente. ¿A qué te refieres?, escribió, sintiendo que una chispa de esperanza empezaba a encenderse en su interior. La espera se hizo insoportable, cada segundo parecía una eternidad. Pero su interacción con Sofía lo mantuvo distraído, creando un contraste vívido entre la dulzura de su hija y la incertidumbre de su futuro. Finalmente, la respuesta llegó. Todo comienza con una simple verdad, tu capacidad de ofrecer apoyo y comprensión. Recuerda cómo siempre has estado ahí para los demás, incluso cuando no sabías cómo ayudarlos. Eres un puente, Álvaro, y eso es valioso. Su corazón se aceleró. Las palabras de Laura resonaban tanto en su ser que se sentía como si mirara en un espejo que le mostraba partes de sí mismo que había descuidado. Se tomó un momento para reflexionar sobre cómo había estado presente en momentos de crisis para amigos, extendiendo una mano, ofreciendo su escucha. ¿Era eso lo que había estado buscando? En un mundo lleno de ruido,
Quizás su papel era ayudar a otros a encontrar su propia voz, incluso mientras luchaba por encontrar la suya. Con renovada claridad, se sentó nuevamente frente a su cuaderno. La idea de conectar con las experiencias y retos de otros lo llenaba de energía y comenzó a escribir con un ímpetu que no sentía desde hacía años. Hoy me doy cuenta de que mi historia es también la historia de cada padre que se siente abrumado, de cada persona que teme el juicio. Quiero compartir eso, no solo desde el dolor, sino desde la esperanza y el crecimiento. Con cada palabra que surgía, sus ansiedades se transformaban en propósito. Su historia podía convertirse en una herramienta que motivara a otros a superar sus propios desafíos. Sin embargo, una parte de él se preguntaba, ¿sería suficiente? La autocrítica acechaba y el miedo a que su autenticidad no lograra resonar en otros volvía a asomarse. Decidió no permitir que estos pensamientos lo detuvieran. Al finalizar su reflexión, se encontró listo para dar forma a su discurso, pero había un elemento que aún no había considerado. ¿Estaba preparado para los ojos críticos del público? En ese momento, un pequeño eco de duda surgió en su mente. El miedo que había mantenido a raya comenzaba a regresar, transformándose en un peso en su pecho. Aún así, la revelación de su propia identidad como soporte emocional lo llenaba de determinación. Había una historia por contar, no solo sobre su vida, sino sobre la capacidad de las experiencias compartidas para curar y conectar. El teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Laura que decía: «Hay una oportunidad para que compartas tu historia de una forma que nunca imaginaste, pero necesitas estar listo para dar ese paso. Se acerca un momento decisivo». La palabra decisivo resonó en su mente. Hasta ahora su viaje había sido introspectivo, pero estaba preparado para confrontar no solo su vulnerabilidad, sino también la responsabilidad que conllevaba ser la voz de otros. El aire en la habitación se volvió denso mientras procesaba esta mezcla de emoción y responsabilidad. Este viaje había cambiado de dirección, y el destino se sentía más cercano de lo que jamás podría haber imaginado. «¿Estamos listos para un cambio más grande?», se preguntó en voz baja, sintiendo que aquello que había comenzado como una búsqueda personal se transformaba en un desafío que podía impactar a otros de manera significativa. Con una mezcla de miedo y entusiasmo, tomó aire y se preparó para dar su primer paso hacia lo desconocido, consciente de que la vida y su historia estaban a punto de entrelazarse de formas que nunca había anticipado. La incertidumbre lo invadía, pero su corazón latía con la promesa de una nueva realidad. Sin embargo, había algo aún por descubrir, un giro inesperado que podría cambiar toda su narrativa. La pregunta era, ¿podría soportar la verdad que estaba a punto de revelarse? Álvaro se despertó esa mañana con una determinación inquebrantable. Después de semanas de reflexionar sobre su camino, entendió que había llegado el momento de despojarse por completo de sus miedos y abrazar su autenticidad. El mensaje de Laura había encendido una llama en su interior, recordándole que su historia tenía el potencial de inspirar a otros. Mientras se preparaba para el evento donde compartiría su relato, el viejo miedo de no ser suficiente empezaba a disiparse como una bruma que se disuelve al llegar el sol. Había dedicado muchas noches a escribir, a encontrar la voz que había mantenido oculta por tanto tiempo. Estaba ansioso, pero también emocionado. Cuando llegó al lugar, el ambiente era vibrante. La sala estaba llena de personas, cada una con sus desafíos y luchas. Se sintió en casa. Álvaro subió al escenario sintiendo el pulso de su corazón acelerarse, pero recordando su propósito. No se trataba solo de él, sino de mostrar que el esfuerzo y la vulnerabilidad son la base de la verdadera fortaleza.
Al comenzar a hablar, las palabras fluyeron de manera natural. Compartió su historia, desde la pérdida de su esposa hasta su dedicación inquebrantable hacia Sofía. Habló sobre las noches de desvelo, las angustias de un padre soltero y la esperanza que encontraba en cada interacción. Gradualmente, sus inseguridades fueron desvaneciéndose al ver las expresiones de reconocimiento en el público. Las miradas de quienes lo escuchaban lo alentaban. Con cada relato, la sala respiraba en sincronía. «No tengo todas las respuestas», confesó, «pero sé que no estamos solos en nuestras luchas». Fue entonces cuando notó a Valentina en la multitud. Ella lo miraba con una mezcla de admiración y asombro. Su reconocimiento fue como un ancla que lo reforzaba. En ese instante, supo que había cruzado la línea de la vulnerabilidad hacia la fuerza genuina. Al finalizar su discurso, el aplauso resonó y se sentía como si un peso inquebrantable hubiera sido levantado de sus hombros. Álvaro había logrado construir un puente de empatía con quienes lo rodeaban. Su miedo a no ser suficiente se transformó en una poderosa convicción. Su voz importaba. Después de la presentación, se acercó a Valentina. Intercambiaron palabras sinceras, reconociendo en el otro una lucha compartida. «Tu historia me ha inspirado a repensar mis prioridades», le dijo ella con emoción, mientras la complicidad entre ambos crecía. Los dos se dieron cuenta de que podían apoyarse mutuamente, cada uno sirviendo de guía en la travesía del otro. A través de esa conexión, Álvaro también empezó a recibir mensajes de otros padres, agradeciéndole por la valentía de compartir su verdad. Se dio cuenta de que estaba creando una comunidad, no solo para Sofía, sino para muchos que enfrentaban desafíos similares. En ese contexto, decidió ampliar su blog para incluir no solo su historia, sino también relatos de otros que querían compartir sus experiencias. Finalmente, Álvaro y Sofía comenzaron a explorar juntos nuevas oportunidades. Gracias a la red de apoyo que comenzó a formarse, él pudo ayudar a su hija a conectar con mentores que la guiarían en su incursión a la universidad. La luz con la que una vez había visto a las élites del mundo se había transformado en un faro de posibilidades. Ya no eran un umbral inaccesible, sino un camino que podía recorrer con determinación. Finalmente, la transformación de Álvaro fue concreta y palpable. No solo había encontrado su voz, sino que su hija también estaba en camino a perseguir sus sueños. Un cambio que parecía tan distante comenzó a parecerle tangible. Su error de pensar que vivía en un lugar de desventaja se había convertido en un símbolo de perseverancia, y su historia resonaba en muchos corazones. A medida que nuevas oportunidades se presentaban, la conexión entre Álvaro y Valentina florecía, dando paso a un vínculo cimentado en la comprensión mutua y el apoyo. Ambos habían decidido afrontar sus miedos, permitieron que cada paso en falso los acercara a una vida más significativa, más auténtica. Nunca había sido solo sobre él o sobre su lucha. Había algo mucho más profundo, un propósito vinculante que los invitaba a crecer, a ayudar, a incluir en su viaje a quienes más lo necesitaban. Al mirar hacia el futuro, Álvaro se sentía más que preparado. Era un padre, un narrador y, ante todo, un faro de luz para aquellos que enfrentaban tormentas en su camino. De alguna manera, a través de su propio viaje personal, había transformado la vida de una millonaria y la suya en el proceso, ayudando a redefinir lo que realmente significaba el éxito. Ahora, el momento es ahora. Necesitan suscribirse ahora. No se pierdan ninguna de nuestras historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir viendo contenido inspirador. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final tan potente y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que realmente necesitan ver esta conclusión.
Este es el momento de mostrar su apoyo y hacer ruido por la transformación personal. No dejen pasar esta oportunidad.